Muy buenas noches, como siempre un placer acá desde Unión TV llegar hasta ustedes a través de La Noche Menos Pensada. Edición correspondiente a hoy lunes 4 de septiembre del año 2023. Rubén Avelar, buenas noches. Muy buenas noches, mi apreciado Marcos. Hola, querido Oscar. También buenas noches a los que nos sintonizan hoy a las 21 horas, exactamente 21 y 1 minuto, para ver La Noche Menos Pensada. Oscar Ferrar, buenas noches. Marcos, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Antes de irse el invierno parece que se está despidiendo con un fresquete. Che, sí, mira que es cosa notable. Bueno, está en invierno todavía, Sí. sí, oficialmente. Sí, pero ya era época de calor, ¿verdad? Pero la semana pasada se nos vino un calor, pero Insoportable, cerca de ¿no? los 40 grados. Sí, parecía en pleno enero. invierno. Sí, desesperante era. Sí, sí. Pero hoy vino un fresco. Rubén, ¿cuántos somos en Paraguay? Somos 6.100.000 habitantes, había sido. ¿Cuántos somos, Oscar, en Paraguay? Y sí, ¿a qué te referís? No. ¿A la mitad más uno? No, ningún tipo de alusión a... No, 6.109.000 personas. Bien, la cifra que saltó del censo dada a conocer recientemente creó todo tipo de polémicas, Sí. porque había una estimación de que Paraguay tendría 7.400.000 habitantes aproximadamente, ¿verdad? Y nos salió esa cifra. ¿Por qué? Bueno, es el tema del cual vamos a hablar esta noche. Mira que ese aparentemente, diría cualquiera, bueno, una cifra, pero trae muchísimas cosas que vamos a tener que verla, ¿verdad? Las consecuencias Las de eso. consecuencias de... O sea, hay que conocer las razones Claro, primero, y luego las consecuencias. las razones, qué es lo que nosotros pensamos, qué es lo que sabemos, por qué pasó todo esto. ¿Qué se hizo Habría bien, que qué se hablar hizo mal? del censo del 2012 también. Por supuesto. No, por supuesto, de ahí vamos a partir, ¿verdad? Y Del vamos tema vamos a hablar esta noche con el doctor Federico Barrios, él es sociólogo y por supuesto muy conocido en el tema, todo lo que tenga que ver con el tema que vamos a hablar. Así que ya está en el estudio, lo estamos viendo, así que si les parece hacemos ya una pausa y lo invitamos. Bienvenido Me al doctor parece bien. Federico. Sí, Enseguida sí. regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Llegamos hasta usted a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, canal 23 en la grilla de Tigo, canal 28 en la grilla de Copaco TV e igualmente en nuestro sitio web www.uniontv.com.py. Bien, Oscar y Rubén, ya está en nuestra mesa de trabajo el doctor Federico Barrios. Él es inicialmente psicólogo, estudió la carrera de psicología, pero luego se inclinó por la sociología. Evidentemente posiblemente da más plata a eso. Y seguramente por eso se inclinó. Buenas noches, doctor, gracias por tu presencia. Muchos saludos a la audiencia y buenas noches a ustedes, gracias por la invitación. Tu presencia acá tiene que ver lógicamente con el tema del censo. Hay una suerte de enojo de cierto sector de la población porque no somos 7.400.000 como se decía. 7.554.419. Ahí está, Esa esa era la estimación cifra. oficial. Y no vino ese ni a la cabeza ni a los premios, ¿verdad? Entonces hay una suerte de enojo porque somos 6.100.000 y algo, ¿verdad? Así es. 109.000. Sí. Entonces, ¿cuáles serían las razones de entrada? Y, digamos, ¿qué se falló? ¿Se falló en este censo o se falló en el censo anterior y eso nos dio una premisa falsa? Bueno, en realidad esto tiene muchos antecedentes. Uno de ellos es que es el primer censo en 20 años. Y 20 años es un lapso muy largo para conocer las tendencias de la población. ¿Por qué el primero en 20 años, doctor? Sí, automático. Porque no sé, el 2012 fue un censo fallido. En realidad no alcanzó a hacer censo y por lo tanto no se tuvo una imagen real Con datos no fiables. de las tendencias con datos confiables. Entonces se utilizaron esos datos para la proyección y esos datos justamente apuntaron a 7.500.000 y algo de habitantes para hoy, lo cual no se cumplió, por supuesto, porque era se partía de bases inciertas, de bases no correctas, digamos, a partir de información fallida, digamos. Sí. Entonces, el último censo resulta ser del 2002. Fue un censo sumamente útil el del 2002, fundamentalmente para las políticas sociales
porque en aquel censo se basaron muchos de los programas sociales actualmente vigentes, ¿verdad? Pero ya son datos muy antiguos, ya no están rigiendo. Y en aquel momento la población encontrada era de 5.500.000 y algo alrededor de eso, y hoy es 6.109.000. O sea, puede variar, eso 6.100.000 puede variar un poco, puede llegar a 6.300.000 por ahí, cuando se ajusten todos los números, pero estamos muy lejos de los 7.500.000, que era realmente una información incorrecta, ¿verdad? Y todos nos acostumbramos a esa información incorrecta porque está en el imaginario colectivo desde hace 8 años. Y todos creíamos que éramos 7,5 millones. Pero los factores que determinan la población tenían un comportamiento diferente y no teníamos en cuenta eso. Y los factores son la cantidad de nacimientos. A mayor cantidad de nacimientos, mayor población, por supuesto. Menos la mortandad, menos los muertos, ¿verdad? Entonces, a mayor mortandad, menor cantidad de habitantes. Sí. Y más el saldo migratorio, es decir, lo que queda de los que se fueron, y de los que vinieron, ¿verdad? Pero es un número muy alto, Federico. Es un número alto ese número de migrantes, migrantes que no vinieron. Son, según el censo, 533.000 personas. Es el saldo negativo. El saldo negativo. O sea, gente que salió del Paraguay. Gente que se fue y no volvió. Es gente. El saldo negativo es los que llegaron menos los que se fueron. Y los que se fueron superan a los que llegaron en 530.000. O sea, digamos que sería el impacto de la migración supera ampliamente al impacto del COVID, por ejemplo. El COVID era una variable interviniente sobre la mortandad. Nadie podía imaginar que iba a ocurrir una pandemia. Y esa pandemia tuvo un impacto sobre la población, sobre la mortandad de la población, ¿verdad? Federico, ¿se conoce ya la cantidad de fallecidos que hubo durante el COVID? La pandemia, mejor dicho. ¿Hay algún acercamiento más o menos en números? Bueno, esa información la maneja el Ministerio de Salud, ¿verdad? Pero yo estuve haciendo consultas en internet sobre este tema y aparece alrededor de 20.000 y eso corresponde, creo que a la pospandemia, no estoy muy seguro. Pero realmente una información oficial sobre la cantidad de fallecidos vinculados con la pandemia, en este momento no tenemos oficialmente. Claro, es difícil. Eso tendría que pedirse al Ministerio de Salud que se expida al respecto, porque eso impacta sobre la mortalidad. Sí, es una mortalidad no prevista. Entonces aumenta la mortalidad, disminuye la población, ¿verdad? Pero digamos que el impacto mayor no fue por causa de la pandemia, fue por causa de la migración. Pero no sabría tampoco, el balance habría que ver, porque por el otro lado hubo una tremenda disminución de nacimientos, una reducción muy notoria de la cantidad de niños nacidos, ¿verdad? ¿A qué se debe eso? Uno de los factores es lo que llaman la urbanización. La gente deja el campo. En el campo había grandes familias muy numerosas, las mujeres tenían muchos hijos. Sin embargo, empezaron a migrar a la ciudad consistentemente, masivamente, sistemáticamente, y en la ciudad no se puede tener muchos hijos, ¿verdad? Por el costo de eso, de mantenerlos y de cuidarlos. Hace poco estuve haciendo un estudio en un barrio marginal de Luque, y el costo que paga la familia por tener un hijo es uno de los costos. El primer costo que paga es sacar a la mujer del mercado laboral para ocuparse de sus hijos. Es un costo altísimo para la familia, ¿verdad? Además de otros gastos adicionales que no tienen las familias que no tienen hijos pequeños, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas hacen que la natalidad se reduzca necesariamente al urbanizarse la población. ¿Cuál es el índice de natalidad hoy día,
¿Qué consigna el censo? El censo, por eso traje mi copiatín, para ver qué dice el censo respecto a la natalidad, es la cantidad de hijos por mujer. A ver. ¿Qué descendió? Estabas mencionando, doctor. Sí, con respecto al 2002, había, bueno, ya una marcada reducción de la cantidad de hijos por mujer, de 3,5. Hoy, 2,5 por mujer. Que mucho. ¿Verdad? Ajá. De De 3,5 a 2,5 hoy. A 2,5 hoy. Pero la cantidad de hogares, o sea, la cantidad de miembros por hogar también se redujo. Drásticamente se redujo eso. Sí, drásticamente se redujo la cantidad de miembros por hogar. Estamos en 3,5. ¿Y en el 2002 cuánto éramos? En el 2002 era 4,7 y hoy 3,5. ¿Qué es lo que pasa? Esto estaría indicando que la población no se reproduce. Dejó de reproducirse, o sea, el umbral de reproducción de la población es 2,3 hijos por familia, 2,3 hijos por pareja. Porque para que la pareja se reproduzca tiene que tener al menos 2,3 hijos, ¿verdad? Ese 0,3 es por el promedio, por supuesto. Sí, claro. Claro. ¿Verdad? Bueno, sin embargo, no alcanzamos ese umbral en este momento. Estamos en 3,5, quiere decir que hay 1,5 hijos por familia. Y eso significa que la población va a disminuir sistemáticamente hacia adelante. Y esto es muy llamativo. Yo estuve analizando la relación entre población y cantidad de viviendas, y el problema ya no solo se debe a la urbanización, no solo se debe a que la gente se trasladó a las ciudades, sino que las pautas de reproducción de las ciudades se trasladaron a las zonas urbanas. Los departamentos más rurales del país tienen 3,1, 3,2 miembros por hogar según los datos preliminares del censo. O sea, inferiores inclusive. Inferiores inclusive que en la ciudad. Hay un tema que nosotros estamos viendo y no sé si tiene una incidencia, pero las jefas de hogar en el Paraguay llegan al 37% según el propio director del INE, ¿verdad? Sí. 37%. Ujú. ¿Eso no sería también un problema en tener más hijos? Porque le tiene que reducir la oportunidad de tener más familias si es la responsable del hogar, que Claro. tiene que salir a trabajar, Sí. que tiene que traer dinero para la manutención Así es. de todo, ¿verdad? Entonces, y 37% de la población que nos dijo él es muchísimo. 37% de hogares que De hogares. tiene mujer como jefa de hogar. Sí. Como jefa de familiar. hogar. Claro. Los hogares que tienen como jefa de hogar a una mujer se puede ver a muchas razones, que sea una mujer o de una madre soltera, por ejemplo, pero cada vez aumentan más las madres separadas, ¿verdad? También, ¿verdad? Claro. Entonces, Pero eso por eso quita el porcentaje aumenta. Yo lo que diría que eso tendría que ser un factor para un desarrollo normal de tener hijos. Porque si vos sos la que mantenés la casa, sea soltera o con un hijo, no creo que empieces a pensar en otro si tenés que mantener lo que tenés, ¿verdad? Claro. O por lo menos podríamos pensar en eso. Claro, está bien. Es correcto el razonamiento. El problema es que las demandas de cuidado de los niños Claro. les saca a la mujer saca. del mercado de trabajo. Sí. Les saca a la mujer. En las familias pobres les saca del mercado de trabajo. Una opción es que las madres lleven a sus hijos al lugar del trabajo, como ocurre en el mercado, como ocurre en algunos lugares donde está la mamá con los chicos, y eso significa Generalmente, que los chicos están en la calle. En pocas empresas yo he visto que la empresa daba un lugar para que estén los Sí. hijos, ¿verdad? Porque Conozco hay una incluso ley que- una Sala de Hay una ley lactantes. que establece que Sí. inclusive tiene que haber guarderías. Sí, Cuando hay tiene guarderías, cier- eso. cierta cantidad de Pero muy pocas funcionarios. son. Pero Claro. Generalmente no quieren saber nada de eso. Lo que Por pasa ley es está obligado, pero Están como decís, obligados, sí. Lo que pasa es que un porcentaje muy alto, más del 75% de los lugares de trabajo son microempresas Que, y bueno, no tienen ninguna capacidad de tener una guardería, ¿verdad? por supuesto. Entonces,
A eso hay que sumar la cantidad de empresas que no cumplen con esa condición, ¿verdad? Y entonces, el problema que se manifiesta en los asentamientos, por ejemplo, es real con respecto a que la mujer tiene que dejar de trabajar para cuidar de los niños. Eso es un costo muy grande, no solo para la familia, sino para la misma economía, ¿verdad? Porque hay una resta neta de fuerza de trabajo en el mercado laboral. Ese es un problema. Y por el otro lado, las consecuencias para la familia son muy negativas. El costo hablando de consecuencias, doctor Federico, ¿qué pasa hoy con la realidad nuestra? Asumimos que tenemos 6.109.000 habitantes acá en Paraguay. Así es. ¿Qué pasa con el PIB? ¿Qué pasa con las viviendas que el paraguayo necesita? ¿Qué pasa con la pobreza? Sí. ¿Qué podría decir? Es muy interesante la pregunta. Bueno, por una parte, ¿qué pasa con las viviendas? Evidentemente, según estos datos, hubo un crecimiento muy grande de la cantidad de viviendas en todas las regiones del país. Aquí hay un análisis, se analiza un barrio de Ipané, acá una ciudad central, donde muestra que la cantidad de viviendas con respecto al 2002 aumentaron 8 veces, pero la población no. Es decir, lo que está ocurriendo es una atomización de los hogares. O sea, la población, digamos, los hogares numerosos ya son escasas, muy escasas. Sí, muy escasas, son una mosca blanca, digamos, en la población. Hay mucha gente eso podríamos entender un poco mejor, Federico. Sí. Porque o sea, de la familia tradicional que había, sí, del padre, madre, digamos, 4 o 5 hijos, ahora vive padre, madre y un hijo. Y un hijo. ¿Sí se independizan? Ya se independizan. Sí, ya se independizan. Sí. Por eso el crecimiento poblacional no fue lo que sí fue el crecimiento de las viviendas. Sí. Fue mayor. Fue mayor. Fue mayor. Y además, bueno, la vivienda también es un bien de capital, es decir, es objeto de inversión. Y entonces, una misma familia puede estar teniendo más de una vivienda. Sí, porque ¿cómo queda? A ver, insisto en eso nomás, porque nosotros vinieron... Puede haber familias sin vivienda. No, claro que no. Pero nos vinieron y en la última entrevista que tuvimos, nos dijeron que el déficit de vivienda, ¿vos te acuerdas cuánto era? 1 millón y tanto era. 1 millón de viviendas por allá. 1 millón el ministro Pereira había hablado. Sí, de eso habló. Nos podemos equivocar uno. Y ahora, ¿cómo? Eso varía por supuesto. Automáticamente varía ahora. Varía totalmente, ¿verdad? Sí, tiene que variar porque varía la cantidad de población. Sí. Todo lo demás, todo lo anterior se basaba en el supuesto que éramos 7.500.000. Sí. Y varía el PIB, por supuesto, el PIB, por esa misma causa, porque la población es el denominador del PIB, ¿verdad? Claro. O sea, el ingreso total del país dividido la población. Y cuando disminuye el denominador, obviamente aumenta porque el PIB per cápita. Mí es muy grande ese número que nos falta. Incluso la inversión en ciertas políticas va a tener que cambiar, ¿verdad? No sé. Bueno, sí, yo creo que una de las cosas que impactan mucho acá es que hay mucha migración. O sea, emigración de población. Ese es un tema que debe preocupar a las políticas públicas. O sea, tiene que haber una política de retención de la población. ¿Qué es lo que pasa? El mercado laboral es pequeño y hay mucha gente que no tiene cabida en el mercado laboral o está disconforme con el salario que recibe, ¿verdad? El salario es muy poco remunerativo en nuestro país. Entonces, van a buscar mejores oportunidades afuera, ¿verdad? Entonces, eso hace que la migración tenga mucho impacto sobre la población. Tiene mucho más impacto que la pandemia, como dije antes. Al atractivo de irse a Buenos Aires. Sí.
se sumó España en los últimos 20 o 25 años. Sí. Mucha gente fue a España, ¿verdad? Y se instaló finalmente allá. Claro, mucha gente va a España. Estados Y Unidos también. Aparte de otros después, países, ¿verdad? Brasil la y Estados clase Unidos. media se está yendo a Estados Unidos, ¿verdad? Otra parte se va a... Son segmentos sociales que se van sumando a la migración, porque no tiene cabida en el mercado laboral aquí. Y de hecho también en el mercado laboral, como no crece tanto, digamos, el Estado está absorbiendo parte del desempleo, ¿verdad? Ese es pero el Estado no puede absorber todo. Pues no debería, al menos. No, sí, para eso está. no debería. Claro, Aquí sí, lo que claro. falta son inversiones que ayuden a generar empleo. Con lo que somos 6 millones, o sea, 1.500.000 menos de lo que pensábamos que éramos, aún así no hay suficiente empleo para la población. Doctor, una hora de pausa. Sí, ¿cómo no? Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Estamos hablando de un tema candente de estos días, el resultado del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en 2022 y cuyo digamos, las cifras preliminares fueron oficializadas recientemente. Señalaste recién, doctor Barrios, el caso de Ipané, y que me supongo es una situación que es reiterativa en muchas comunidades, tanto de Central como inclusive en el resto del país. La cantidad de viviendas con relación a la población. La población de Ipané no creció tanto como sí creció la cantidad de viviendas. ¿Tenés cifras del 2002, 2012 y 2022? Sí, el INE publicó entre los datos preliminares justamente esa relación, ¿verdad? En el 2002, la cantidad de viviendas en Paso de Oro, que es un barrio de Ipané, era de 420 viviendas. En el 2002. 420. En el 2012 era de 700 viviendas. 10 años después. Y en el 2022 es de 2.455. Se triplicó. En el mismo barrio. Con relación al 2012 se triplicó prácticamente. Con Sí, respecto un poquito, al Entre 2002 y 200% 2012 de algo. más o menos se duplicó. Sí. Y del 2012 al 2022 ya se triplicó luego. Exactamente. Es impresionante. En el periodo 2002-2022 se 300 multiplicó. y Sin algo que la por población crezca demasiado. Sí, sin Entonces, que la población crezca demasiado. Pero bueno, en Central Federico, siempre la población crece porque sí. es receptora de migración claro. del campo a la ciudad. eso podría ser casi similar, ¿verdad? A otras localidades De Central. de Central. Sí. Entonces lo que nos indica es que hubo un crecimiento en las viviendas y no tanto en los la habitantes, población. en la Así mismo. población. Así es. ¿Y qué pensás? ¿Cuál es tu comentario sobre eso? Es decir, estamos hablando aquí a nivel Claro. un poco... Aquí estamos aún conjeturando. Sí. ¿verdad? No tenemos todavía una visión muy clara No. de la situación, pero esto indica... Hay que aclarar también Sí. de que todavía no están las cifras. Las cifras definitivas no todavía no están. están, Así que- pero no van a ser muy diferentes de estas. ¿Por qué no serían definitivas estas si estas están contabilizadas ya? Sí, porque el procesamiento de los datos lleva mucho tiempo. Tiene que ser, se tiene que tener en cuenta todas las segmentaciones y validar por distrito, por barrio, por departamento, por área urbana, por área rural, por sexo, En esta por etapa, edades. doctor, se hace todavía un ejercicio de trazabilidad con respecto a los datos del censo. Es decir, se agarra una muestra determinada, eso se hizo antes, una muestra determinada del censo de las papeletas y se va y se verifica. ¿Cómo se hace una encuesta? Bueno, eso se está haciendo ahora. Una vez terminado ese proceso, se va a tener los resultados seguramente finales del censo. ¿verdad? Son datos preliminares. Por eso son datos preliminares. Pero muy acercados a la realidad. Muy cercanos a la realidad. Ajá, Así es. ya. Hay un Y eso- razonamiento equivocado que sería que es bueno poner sobre la mesa, doctor Barrios. La gente dice, pero si la cantidad de cédulas ya supera los 7 millones de personas que tienen cédula, ¿verdad? Y como si fuera que eso reflejara la cantidad de habitantes. Totalmente equivocado eso es. Bueno, eso es
hay una razón por la cual eso no es correcto, porque en el medio hay mortandad. Y los que se fueron se quedaron con su número de cédula, aparte, la ¿verdad? cedulación empezó hace décadas, Sí. digamos, y no, esa gente ya no está. Mucha Entonces, gente, eso ya no pero hay está. gente que hace ese razonamiento simple, Así que mismo. cuando llegó a las 7 millones el número de cédulas, ya somos 7 millones en Paraguay. No, Entonces, por eso que de no, repente se enojan ahora porque no somos 7.500.000. Claro, ¿no? Y además muchos de esos que tienen cédula están fuera del país. También. El impacto de la migración es el impacto más grande que aparece aquí. Podríamos tener un impacto cercano en el tema migración si es que cumple lo que está anunciando Javier Milei en la Argentina, que va a dejar de prestar servicio sanitario a los extranjeros. La mayor colectividad extranjera en Argentina es la paraguaya. Sí, Hay más de 1 millón de paraguayos entre descendientes y todo eso, ¿verdad? Y hay constantemente gente que viaja a la Argentina por razones de salud para hacerse atender en hospitales públicos, Sí. ya sea de Buenos Aires como también acá de las de la frontera. provincias fronterizas. Sí. Milei dice que eso se va a acabar, Ujú, que eso se tiene que pagar. ujú. O sea, la gente que no tiene recursos en Paraguay y que se va a la Argentina ya no va a poder hacerlo porque se va a cobrar. Eso va a impactar también en la migración. Porque va a tener Va a que volver. impactar sobre el gasto social, sobre los servicios públicos, va a impactar muchísimo sobre el nivel de pobreza también, porque son aliviaderos de la pobreza, ¿verdad? Sí. Eso de recurrir, migrar temporalmente por razones de políticas sociales, ya sea a Argentina, como también ocurrió en un tiempo al Brasil. Los niños se iban a la escuela del Brasil, porque ahí le daban todo. Y los niños fronterizos, digamos. Eso Entonces- en realidad hasta ahora se da. ¿Sí? Digamos, pero el tema de la salud, eso es una cuestión normal. Sí. No solamente en la gente que Pero- vive en la frontera, sino también gente del interior que se va hasta Buenos Aires. Todo el mundo sabe que si el niño tiene un problema, lo lleva al hospital Garrahan, que tiene un Ajá. prestigio grande. Exacto, Y la atención es gratuita. así es. Eso sí se acaba. Guay. No, eso va a presionar muy fuertemente sobre las políticas públicas del país. Doctor Barrios, ¿cuál es nuestra realidad hoy a la luz de este censo de noviembre del año pasado, Sí. con la cantidad de pobres, de gente con el nivel de pobreza, que está en el nivel de pobreza? ¿Se puede tener una estimación? Bueno, Hay variación desde ya. a partir del censo no se puede medir la pobreza. Se mide con la encuesta permanente de hogares. Eso se está midiendo con base en los parámetros viejos de cuando teníamos 7.500.000 habitantes. Así que eso va a variar también, ¿verdad? No, yo creo que el nivel de pobreza sí, en parte va a bajar porque al expandir a toda la población y la población disminuyó, aparentemente en realidad no disminuyó, creció con respecto al 2002. Al bajar la base de expansión de la muestra, Sí. entonces disminuye la cantidad, pero la proporción de pobres va a permanecer, o sea, Claro. no va a variar, eso es un dato estructural. Volviendo un poco atrás, mi consulta. Lo que yo recuerdo es que en el censo preguntaban, por ejemplo, tipo de vivienda, paredes, Sí. cantidad de baños, Así es. tenencia de autovehículos. Sí. Esos parámetros, esos datos no servirían para Estimar, sí, para estimar estimar el la nivel pobreza. de socioeconómico, estrato socioeconómico de una Totalmente. persona. Sí, claro. Claro. De hecho, el enfoque de pobreza multidimensional toma en cuenta esos datos para medir la pobreza de otra manera al método de línea de pobreza, porque el método de línea de pobreza es un método indirecto, mide la cantidad de dinero que ingresa, Sí. los ingresos de la familia para distribuir entre sus miembros. En cambio, esto de lo multidimensional ve de a qué bienes y servicios tiene acceso el hogar, ¿verdad? Y de acuerdo a eso establece un índice de pobreza, ¿verdad? Y en ese sentido hay muchas de las variables como para estimar pobreza dentro del censo, pero no son suficientes. Creo que esto se tiene que complementar con datos de la encuesta de hogares para hacer encuesta permanente que se hace. un mapa de pobreza del país. Ese censo que se hizo en el 2022, doctor Barrios,
¿tenía un parámetro, tenía sujeción a parámetros, a protocolos internacionales? El censo, El censo este 2022, último. sí, efectivamente. Yo creo que sí. Ajá. En detalle no conozco, pero la metodología aplicada el año pasado para el censo fue la metodología tradicional. En el 2012, ¿por qué fracasó? Una de las razones por las que fracasó el censo, pero no se entendió. Es decir, el propio gobierno no entendió lo que se estaba haciendo porque se quiso implementar un nuevo método de censo, ¿verdad? Que era un censo real. El censo duraba 2 meses. En cambio, en nuestro caso último, duró un solo día. ¿Verdad? Se replicó después 2 o 3 semanas para aquellos casos que no fueron cubiertos en el primer día. Pero en el censo real, que se aplicaba, por lo menos que yo recuerde, en los países vecinos hace 10 años, esos censos duraban 2 meses. Y los resultados se publicaban un mes después, ya se tenían los resultados, porque se aplicaba tecnología en la toma de datos. Se usaban tablets para obtener los datos y se cargaba directamente en la base de datos, ¿verdad? Con datos filtrados, con datos validados en terreno. Y Brasil, que tiene más de 200 millones de habitantes, publicó su censo del 2012, 2 meses después de la toma de datos en el terreno, gracias a la tecnología que utilizó. Eso quisimos replicar aquí y no salió. Y una de las razones por la que no salió fue esa, que hubo un cambio radical de metodología que no fue comprendida y, por supuesto, fue, digamos, tuvo un comportamiento fallido, digamos. El Estado no estaba preparado para hacer de esa forma. Oscar, Brasil tuvo un censo reciente y ellos tenían una estimación de 213 millones de habitantes. Pero el resultado del censo redujo eso a 202 o 203 millones de habitantes. O sea, hubo una reducción ahí posterior al censo. Pasó eso en Brasil ahora. También. Sí. Bueno, lo que pasa es que la tecnología que se usaba antes y la que se va a usar después, desde ahora en adelante, te va a ser más exacta y van a caber cambios. Pero lo que yo veo acá es que se pensó en un número con bases totalmente movedizas, ¿verdad? La base no fue cierta. No eran firmes. No tenía sustento. Firme, ¿verdad? Y entonces no eran reales. Y ahora en este momento nos encontramos con una realidad que a muchos no les gusta, ¿verdad? Preferían haber tenido los 7 millones, pero somos 6.109.000. Y yo creo que va a tener que haber muchos cambios, muchos estudios, porque cuando vos no llegaste a algo, te quedaste y por algo. El caso de las 533.000 personas, por ejemplo, es como para que empecemos a estudiar el problema de la migración, el problema de la retención de la gente, del bienestar que tienen que tener para quedarse, porque estamos en un gran problema. Sí, es un gran problema, aunque muchos estamos pensando así en números, ¿qué pico tanto? No, estamos cayendo para abajo. ¿En qué sentido? Porque la gente emigra. Es claro, la gente emigra más que inmigrantes. Primero la gente está emigrando. ¿Y por qué emigra la gente? Porque no tiene el bienestar en su tierra. Claro. Sí. Y los que hay muchos más que se quieren ir, pero que no se puedan ir nomás. Eso va a significar dificultades, ¿verdad? De violencia y de otro tipo de cosas que no quiero adelantarme a nada antes que suceda, pero que está sucediendo. Y también problemas de que el crecimiento de la población, nosotros estamos envejeciendo. Va a tener muchas consecuencias. Van a tener muchas consecuencias. Estamos envejeciendo en vez de hacer un proceso al revés, ¿verdad? Pero todo lo que decís, Oscar, yo creo que el hecho de tener datos frescos, como el caso del censo, va a ayudar un poco al nuevo gobierno que está asumiendo, sobre todo a ellos, para que puedan fijar nuevas políticas públicas y tratar de crear un proyecto país más creíble con todo esto. Y sí, mira, es una oportunidad. El hecho que tiene que llamarnos la atención es que no nos estamos dando cuenta
de que aquí hay un gran problema social, económico-social, que ahora estamos viendo con esta cantidad de personas que se fueron a otro país a vivir. ¿Y sabes lo que significa eso? No es solamente que esta persona esté allá, dejó familia acá, dejó parte de su historia, dejó parte de su cultura, le dejó a gente, a hijos, a una cantidad de cosas, y eso está creciendo. No es Doctor que- Barrios, acá parece que se impone la vieja frase de borrón y cuenta nueva. ¿Con eso solucionamos todo? No. No, aquí tenemos lo que nos proporciona este censo, es un nuevo piso demográfico para ver cómo evolucionamos hacia el futuro. Hay que olvidar esos 7.500.000. Afortunadamente no somos 7.500.000 porque nuestra situación iba a ser peor, Sí. ¿verdad? Y además, el tema es que la migración es más importante de lo que se creía. Sí. Cada, así mismo. cada quien tiene un pariente migrante que se Sí. fue del país. Y pues, ¿sabes lo Y que cada vez significa eso? hay personas de estratos más altos que migraron, ¿verdad? Antes iban los pobres a trabajar a Ahí. Buenos Aires. Y en los Hoy- campos. Y sí, en el- hoy se van de la clase media, eso es muy importante. técnicos paraguayos de primer nivel que se van, Se van- profesionales. Sí, profesionales. Eso Hay una fuga de migración. cerebros. Fuga de cerebro. Fuga de viejo. Hay una migración calificada, hay una migración de jóvenes, y quedamos los viejos aquí, hay una migración de mujeres, y ese tiene doble impacto, porque al ir las mujeres impacta sobre la natalidad, disminuye la natalidad. Sí. Voy a hacer la futurología. migración es muy importante. Te aviso de lo que no va a ocurrir. Voy a hacer Sí. futurología. La elección de senadores es lista nacional. La elección de diputados es regional. Ahí Así es. se eligen cantidad de diputados por la cantidad de habitantes. Ujú. Al haber esta variación, ¿verdad?, de la población, algunos departamentos van a tener o menos o más diputados. Posiblemente Central Sí. capte más. Por supuesto, no van a cumplir los políticos. Los de claro. Canindiyú no van a querer disminuir su cantidad de diputados. Se van a callar. Se van a callar, Sí. por supuesto. Así Pero ya hice se va a la mantener. futurología. alguien tiene que decirle. No, Pero- se va a mantener sí, la proporción. no, yo coincido contigo en que uno de los temas más importantes que tenemos que hablar en serio es la migración. Sí. Doctor Barrios, agradecemos tu presencia esta noche. Realmente nos diste un buen pantallazo de lo que este censo está dando Sí. y va a seguir dando que hablar. Así mismo, estamos empezando recién. Correcto. Y Gracias por tu es presencia. una base muy buena para encarar de otra manera las políticas sociales. Yo agradezco la invitación. Ha sido un placer estar con ustedes y con la audiencia de ustedes. Muchas Correcto. gracias. Una breve pausa y enseguida regresamos con la noche menos pensada. Continuamos acá en Unión TV con la noche menos pensada. Estamos hablando este lunes, ¿verdad?, del resultado oficial de las cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Encuestas recientemente con respecto al censo del año 2022. Gracias a la tecnología, ahora estamos en contacto vía Zoom con la doctora Yolanda Barrios. Ella es coordinadora, directora del INE, justamente con quien queremos hablar. Doctora Yolanda, buenas noches, gracias por atendernos. Estamos acá, quien le saluda, Marcos Álvarez, está Oscar Ferraro y está también Rubén Ovelar. Lógicamente queremos conocer la versión del INE con respecto a la cifra dada a conocer recientemente de la cantidad de habitantes en Paraguay, que son 6.109.000 y algo más de habitantes, contra la expectativa de que había de que seríamos 7.500.000. Buenas noches, gracias por atendernos. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación en nombre del INE. Gracias Marcos, Oscar y Rubén, mucho gusto. Y muy buenas noches a toda la audiencia de La Noche Menos Pensada y aquí a las órdenes para comentar acerca de, en realidad, de los sorpresivos resultados que dice todo el mundo, la ciudadanía, los usuarios, y el cual nosotros veníamos revisando ya todos estos meses de 2023, una vez sistematizada toda la información que vino en papel. Ustedes saben que relevamos cerca de 2 millones de cuestionarios, recorrimos todo el país. Y bueno, la logística inversa y todo lo que implicó armar todo el depósito de materiales del censo y luego su sistematización llevó a que el equipo técnico, del cual yo formo parte, empecemos a medida que se iban cerrando los distritos ya totalmente procesados a analizar, y teníamos exactamente de base y referencia las proyecciones
que tenemos vigentes hasta ahora, que son producto de los censos anteriores, incluido el censo 2012. Entonces esperamos encontrar una población mayor a los 7 millones de habitantes. Efectivamente, en la totalidad de los distritos que veníamos nosotros ya analizando desde el mes de febrero hasta el último distrito y cerrando todo el país, efectivamente totaliza una población de un poco más de 6 millones 100 mil habitantes, y ahí iniciamos a profundidad para cada uno de los distritos, tanto en zonas urbanas y rurales, la composición de esa información, de ese agregado, para asegurar con certeza, con calidad y con toda la responsabilidad que desde el INE asumimos de que esas cifras son realmente las cifras que están reflejadas y están mostrando que en realidad nuestra población alcanzó ese número, y el cual no llegó a ser la expectativa de lo que veníamos estimando. Entonces, hacemos la aclaración siempre de que no hablemos de una disminución de la población, porque en realidad nunca tuvimos esa población de la cual estábamos proyectando, pero nos sirvió de base para planificar y nos preparamos para llegar a cerca de 2 millones de viviendas y encontrar esa población. Entonces, esa sería como la sorpresa, pero responsablemente todo el equipo técnico hemos hecho las revisiones, todos los procedimientos con el rigor técnico y toda la estandarización que requiere nuestro trabajo. Y bueno, hoy esas son las cifras y a las órdenes para comentar detrás qué transformaciones demográficas y qué hallazgos principalmente nos deja este censo 2022. Doctora Barrios, Rubén Novelar le consulta. ¿A qué se podría deber que eventualmente, o no eventualmente, sino que los guarismos que se manejaban daban una cifra aproximada a 7.500.000 habitantes? ¿Por qué esa cifra? ¿Por qué manejaban eso? Hola, ¿me escuchan? Perfectamente, Sí. le escuchamos. Adelante. Ya. No, es que yo ya no entendí qué me dijeron, ya no escuché. Sí, Le reiteramos. sí, reiteramos, doctora. Rubén Novelar estaba preguntando las razones por las que eventualmente podría deberse que las cifras, los guarismos, los montos que se manejaban para la población paraguaya de 7.500.000, ¿a qué pudo haberse debido eso? El retorno no me es claro, les está gustando perfectamente, pero no logro copiar, Rubén, tu consulta. ¿Podemos tener un pequeño corte, si te parece, Vamos a hacer un director? breve Y corte. mejoramos la Y señal. vamos a mejorar. De acuerdo. ¿Nos escucha ahora, doctora? Sí, le escucho. Bueno, la consulta de Rubén era que sí, ¿a qué razones obedecería esa diferencia de guarismos? Se estimaba en 7.500.000 y resulta que somos 6.100.000. ¿A qué razones cree usted que se debe eso? De acuerdo, ok. Volvemos de la pausa y contesto. No, ya está. Adelante, le escuchamos. Perdón. Bueno. Entonces, para contextualizar un poco el cálculo así a grosso modo, hay un modelo demográfico, le llamamos la ecuación compensadora, donde nosotros tenemos una población inicial o base y vamos viendo cómo se comportan tres componentes o tres variables principales de la demografía, que son los nacimientos, que van a sumar a la población, las defunciones, que es una variable que va a restar porque es salida de población, y luego el saldo migratorio, que es una diferencia entre los emigrantes, los que se fueron del país, y los inmigrantes que vinieron a nuestro país. Entonces, en esta ecuación vamos a decirle que principalmente estos tres componentes, la fecundidad, la mortalidad y la migración, están ejerciendo variaciones en el tiempo y se van comportando de manera diferenciada en el tiempo. ¿Qué vimos? La fecundidad, por su parte, vino desacelerándose o bajando de manera importante. Esto se representa por un indicador principalmente que le llamamos el número promedio de hijos por mujer en edad fértil. Es la tasa global de fecundidad. Esta vino bajando abruptamente, sobre todo en las 2 décadas. Ya en el 2012 teníamos nosotros en esta estimación una bajada importante y se siguió disminuyendo en el tiempo. Entonces, esa es una de las variables que incidió en la desaceleración del crecimiento. La otra, las defunciones, y principalmente para el año 2022 tuvimos
una atípica cifra o un comportamiento de la defunción por el tema de la pandemia. Entonces, se agrega a las defunciones que veníamos observando en el tiempo un ligero o un importante aumento en esa variable. Entonces, ahí estamos sumando nacimientos y restando defunciones. Y a esto le agregamos entonces también el movimiento migratorio. El movimiento migratorio, tenemos nosotros unas ciertas, digamos, como ciertos parámetros o hipótesis de cómo viene el tema de estas corrientes que salen y entran del país, y es lo que todavía de manera preliminar estamos nosotros manejando cifras de la tasa o del saldo migratorio, que con el tiempo, cuando depuremos mejor la variable migración, vamos a tener las cifras definitivas. Pero el comportamiento ya es de una tendencia de que hay mucho más personas que salen del país de aquellas que ingresan. Es decir, hay un saldo migratorio negativo, y esto está haciendo también que la desaceleración del crecimiento de nuestro país esté afectado por esta variable. En suma, lo que manejamos nosotros entre 2012 y 2015, que estábamos haciendo las proyecciones de población, era un escenario hipotético de cómo se iban a comportar dentro de 10 años, o todos estos tiempos de que hicimos proyecciones, desde el 2012, desde el 2013 al 2025, cómo iba a ser la evolución de la población. Estos supuestos de la fecundidad, la mortalidad y la migración se cumplieron en parte. El de la fecundidad sí, pero el de la migración, por las coyunturas también de distinto orden económico, social y otros, fluctuó, y sobre todo, al parecer, elevó ese número de emigrantes y lo hizo más negativo, lo cual resta a la población en crecimiento, en ritmo, y eso hizo que no llegásemos a esa cifra que teníamos nosotros como proyección o como estimación. Doctora Barrios, tengo dos preguntas, sí, o pueden ser una, depende. Uno de los problemas que vimos hoy era el problema del censo del 2002. Uno de los problemas, ¿verdad? Es decir, partimos de ahí de algo que no era lo ideal. Y en segundo lugar, es hasta qué punto estas cifras que son circunstanciales, o diríamos aún no definitivas, con las definitivas, ¿en qué sentido podrían cambiar? Muy bien. Usted me hace la consulta del censo 2002 o 2012, porque... perdón, 2012. 2012. 2012. ¿Quién me hace la consulta, Rubén? No, Oscar Ferraro. Porque no les veo. Sí, sí, entiendo. Bueno, entonces, el 2012, si bien tuvo una cobertura menor que la esperada, ¿verdad? Nosotros igual validamos, porque hicimos una serie de análisis profundos con asistencia de colegas internacionales de México, de Chile y también de Europa, y ahí vimos nosotros que la evolución, o sea, el ritmo de crecimiento y también de las componentes estas de fecundidad, mortalidad y de la migración, validamos con la evidencia que teníamos tanto de fuente interna como de fuentes externas en ese momento. 2012 estoy hablando. Entonces, nosotros validamos esos indicadores e incorporamos en la tendencia para trazar y hacer las proyecciones de población. Si bien las proyecciones empezamos con la población base del 2002, con el censo 2002, también se utiliza como otro punto de información el censo 2012 en cuanto a esas cifras que nos dan los ritmos de reproducción, de defunción y de movimiento migratorio, para así poder nosotros tener a futuro cuánto sería la población. Entonces, si bien el censo 2012 no tuvo la cobertura esperada, se validaron los indicadores promedios, porque no fueron totales, sino los promedios que se usan para este modelo demográfico. Por eso pudimos hacer las proyecciones de población. Hicimos entonces la estimación de la población de 2012 por el mismo método, porque no llegamos al 100% de la población, y luego trazamos toda la tendencia hasta el 2025 de las proyecciones. Eso es lo que hoy, con una nueva evidencia, que es el censo 2012,
nos actualiza, porque los estadísticos no somos magos, tratamos de agarrar todos los parámetros validados con el rigor técnico y eso incorporamos en un modelo para hacer la trayectoria futura. Y eso es lo que hoy evidenciamos y vimos la bajada del nivel de esa desaceleración que el país tuvo en la última década. Ahora, estas cifras preliminares que me consultan, las llamamos así por el hecho de que si bien los registros ya están todos sistematizados, estamos nosotros en una serie de depuración y consistencia de datos, es decir, la vinculación entre la edad, el sexo, variables económicas, variables educativas, variables que tienen que ver con el idioma, con la migración, y entre sí estamos haciendo una verificación de la calidad y la coherencia. Entonces, para tener luego las cifras válidas y ya consistentes cuando hagamos las tablas y los cuadros para caracterizar a la población. Hoy no hemos caracterizado prácticamente, hemos dicho cuántos somos y en qué departamento, acá en cada departamento cuántos estamos. Pero la información y las características de orden económico, demográfico, educativo, vamos a darlas en un calendario, lo trazamos para finales del primer semestre de 2024 y ahí vamos a completar toda esta gama de información que el censo va a generar aparte de otros productos. Pero básicamente todo lo que es información, tanto también de las características de la vivienda, materialidad, servicios y otros componentes que hacen a las condiciones de vida, la vamos a dar el año que viene. Entonces, doctora, estas preliminares vienen como ya a adelantarse a todo eso. Doctora Barrios, Rubén Novelar, quisiera hacerle una pregunta. Sí. Parece ser que se tiene o no, o se tuvo un índice de cobertura de cerca del 94% a nivel nacional. Ese porcentaje daría, presumo, mayor grado de credibilidad, certidumbre y fiabilidad a este censo. Censar porque tenemos que tener la población conciliada, le llamamos, cuando ya vamos a tener la población consistente en su estructura, en su distribución y en otras características que pueden hacer que se modifique ligeramente esta población total, pero muy ligeramente. Entonces, por eso, una vez que tengamos el número, vamos a comparar con esta cifra que estamos dando, vamos a decir, tanto es la omisión y tanta es la cantidad de personas que no fueron censadas, pero sí están. Entonces, esa cifra no solemos dar como una omisión preliminar y una omisión oficial, o sea que definitiva. Entonces, de momento lo que hemos dado es la población total del país, pero la omisión todavía. Pero no estaría muy lejos de esa cifra que estás hablando, Rubén. Doctora Yolanda Barrios, le agradecemos su participación esta noche en nuestro programa. Hay una suerte de enojo con el mensajero, pero bueno, es parte también del trabajo de ustedes. Pero le agradecemos, le reitero, agradecemos mucho su participación. Queríamos conocer la versión del INE con respecto a este tema. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarnos y a las órdenes para cualquier inquietud o consulta que les surja. Estamos a las órdenes desde el INE, por todos los medios, las redes y ya toda la información que saben dónde encontrarnos, ¿sí? Bien, teníamos la participación de la doctora Yolanda Barrios y con eso estamos poniendo punto final, Rubén y Óscar, al programa. Es un detalle final. La población indígena se estima en 150.000 personas. O menos, no, 120 y algo. Ay, perdón. No, era 120, la estimación 140 era 120. puede ser. 140 y ahora está por puede los 150.000 personas. Sí. Correcto, nos vamos. Nos vamos, hasta Bien, el jueves. Muchas gracias, será hasta el próximo jueves a las 21 cuando regresemos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Hasta entonces.